Ya está. Vamos a ver. Yo soy el párroco de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, aquí en la calle Clara del Rey, en la Vicaría Primera. Y soy profesor de liturgia y pastoral pastoral litúrgica y pastoral de los sacramentos en el Instituto Superior de Pastoral. Ahí tenemos la vinculación con Ignacio María y ya he participado en años anteriores en esta escuela. Bien, el tema que me toca para entrar directamente es el tema de la dimensión social de los sacramentos, es decir, esa necesaria vinculación entre la celebración litúrgica y la vida cristiana. Es decir, yo diría, el deshacer de una vez el equívoco de que la celebración litúrgica va por un lado y nuestra vida va por otro. Celebración litúrgica y vida cristiana van necesariamente unidas y han de ir necesariamente unidas, porque si no, es que estamos entendiendo mal nuestra celebración de los sacramentos, nuestra vida sacramental. Por lo tanto, este es el objetivo central de este encuentro. Tiene que ser necesariamente sintético, porque evidentemente en 1 hora y cuarto no podemos hacer una presentación exhaustiva, pero servirá, no sé si os ha hecho llegar Ignacio María el esquema, pero si no, os lo hará llegar un esquema con algunas referencias de algunos documentos que nos dan por lo menos los puntos de referencia para entender esta dimensión social de la vida litúrgica, de la vida sacramental. Al presentar esta reflexión, queremos subrayar la inevitable repercusión social de todo acto o gesto religioso, incluso la misma celebración sacramental. No hay evangelización posible sin alcances sociales y culturales. Para que no exista una cultura sin Dios, es necesario que no haya un Dios sin cultura, sin pueblo, sin encarnación. El proceso querigmático culmina en el sacramento. La evangelización, la catequesis, culmina en el sacramento. De ahí que todo lo concerniente a la evangelización se aplique a los signos sacramentales. Una simple mirada a la historia confirma la íntima relación entre lo religioso y lo social, entre fe y cultura, entre iglesia y mundo. Si la religión, como afirmó Durkheim, es una manifestación social de primer orden, los signos religiosos son el primer orden en el que se manifiesta lo social de una religión. Traducido en cristiano, esto quiere decir, la Iglesia, en cuanto comunidad, organización religiosa, es una manifestación social de primera categoría. Y los sacramentos de la Iglesia, en cuanto mediaciones de comunicación religiosa, son los signos privilegiados de dicha manifestación social. En un mundo en el que la socialización de la vida ha adquirido relieves de preponderancia, se siente fácilmente la urgencia no solo de un análisis más riguroso y profundo de la dimensión social que los sacramentos entrañan, sino también la necesidad de una mayor y mejor inserción de los sacramentos en la vida social. Los teólogos y los pastores, los responsables de la vida social y política, los mismos sujetos que piden o preparan los sacramentos, son interpelados por esta dimensión de la realidad sacramental, tan fácilmente proclamada, pero tan parcialmente comprendida y tan mediocremente realizada. El planteamiento en este tiempo que tenemos será, en primer lugar, una memoria rápida de lo que el concilio apuntó sobre esta dimensión y luego cómo los sucesivos pontífices han ido desarrollando aspectos diferentes que a día de hoy nos permiten una comprensión profunda
o nos posibilitan una comprensión profunda de esta vinculación necesaria. Entonces, en primer lugar, lo social en la liturgia y los sacramentos en el Concilio Vaticano II. Nadie duda que la liturgia y los sacramentos comportan también una dimensión social, integrante de su verdad plena. Sin embargo, a lo largo de la historia de la liturgia, ni de los sacramentos, se ha expresado siempre de forma adecuada esta dimensión social. Unas veces se les ha expulsado de la vida, los sacramentos, otras se les ha domesticado para la vida. Con frecuencia se han reducido a simple rito social y más frecuentemente se les ha vaciado de todo contenido y dimensión social. Pero la pregunta a la que queremos responder es esta: ¿en qué medida se recoge adecuadamente esta dimensión social en la concepción y enseñanza litúrgico-sacramental de la Iglesia actual? ¿Con qué términos se expresa la relación entre liturgia, vida comunitaria y compromiso social? Para intentar responder con rigor a estas preguntas, nos proponemos un recorrido rápido por el Vaticano II, los papas Pablo VI y Juan Pablo II, Benedicto XVI, y una referencia que no hace falta que sea muy extensa porque la tenemos muy fresca, a la enseñanza del Papa Francisco. Los documentos conciliares. Empezamos naturalmente, si hablamos de liturgia y sacramentos, por la referencia necesaria al documento sobre la liturgia del concilio, Constitución Sacrosanctum Concilium. Es el primero de los documentos conciliares, como bien sabemos, publicado el 4 de diciembre de 1963. En él encontramos solo afirmaciones más bien aisladas que aluden a este aspecto o dimensión social de la liturgia. En sí misma, afirma el documento en el número 27, la liturgia, sobre todo la Eucaristía, tiene una naturaleza pública y social, y por eso subraya la importancia de la celebración comunitaria, así como la participación de los fieles, algo que antes del concilio no se subrayaba ni una cosa ni la otra, ni la dimensión comunitaria ni la importancia de la participación. Importaba solo la presencia física. Luego, el documento hace referencias en de distinta forma, pero directamente no alude a la repercusión social. Sí lo hace, sin embargo, el documento que habla sobre la Iglesia, la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium. La concentración ritual de la Constitución Sacrosanctum Concilium se ve verdaderamente enriquecida por una mayor atención y explicitud de la liturgia existencial en la Constitución sobre la Iglesia. Es suficiente recordar los lugares más importantes. El número 34, luego en el esquema están todas las referencias y lo podréis tener a mano. En el número 34, la Lumen Gentium subraya, resalta la liturgia existencial de la vida cristiana. Es decir, no reduce la liturgia al momento ritual celebrativo, sino que ya habla de una liturgia existencial, o lo que es lo mismo, la repercusión existencial de la celebración ritual. El texto Lumen Gentium, en ese número 34, dice: no olvida ningún aspecto importante, el fundamento cristológico, neumatológico, la función del espíritu, y el eclesial sacramental, la iniciación cristiana, que capacitan y dan la misión al creyente de hacer de la vida una liturgia permanente, siempre en conexión con la Eucaristía, lo que hace del laico un verdadero testigo en medio del mundo
y a la vez un consagrador del mundo como misión, que nace precisamente de su participación sacramental. Esta liturgia existencial, podemos llamarla así, que se realiza en el ejercicio de la función sacerdotal, profética y real de todos los fieles, en todos los estados de vida, es verdadera fuente de santificación en medio del mundo, afirma el número 41. Pero la liturgia de la vida se manifiesta sobre todo, lo dice el número 42, en la caridad, la cual crece y fructifica también por una participación frecuente en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Dice, la caridad rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. Importante la afirmación que luego se desarrolla de distintos modos en muchos documentos, la vinculación entre Eucaristía y caridad, sacramentos y caridad. Un tercer documento en el que este aspecto tiene un eco significativo es la Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, la Constitución Gaudium et Spes. La pobreza social que encontrábamos en la Constitución litúrgica, preocupada más bien en la dimensión celebrativa de la Iglesia, contrasta con la riqueza social de la Gaudium et Spes, donde de múltiples formas y en contextos muy diversos se trata la tarea y compromiso social de los fieles laicos y de la Iglesia entera en el mundo actual. Al discípulo de Cristo le preocupa y le afecta todo lo humano. Número 1 de Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Al discípulo de Cristo le preocupa y le afecta todo lo humano. Por lo tanto, esa dimensión, la realidad de la vida con sus gozos y esperanzas, tristezas y angustia, la comparte el creyente con sus hermanos, ofreciendo a Dios su actividad entera, consciente de que ésta encuentra su culmen de perfección en el misterio pascual. Para vivir sin cansancio esta actividad oblativa y transformadora en la tierra, Dios nos ha dejado el alimento y la fuerza de la Eucaristía. Por lo tanto, la vinculación entre dimensión celebrativa y compromiso apostólico, compromiso misionero. Se destaca especialmente en esta Constitución el papel, la misión, la tarea de los esposos y padres de familia como responsables de una importante misión que cumplir en el mundo. Por lo tanto, la familia, que luego viene subrayada en distintos lugares como iglesia doméstica, y por lo tanto los padres de familia, testigos en la familia y con testigos también en medio de la sociedad. Es realmente llamativo que, siendo uno de los principios de la reforma litúrgica la unión entre liturgia y vida, y describiendo esta vida como lo hace la Gaudium et Spes, con toda su densidad y problemática social y cultural, político, económico, antropológico, etc., apenas aparezca en ningún momento la preocupación por poner esta vida en relación con la liturgia de una manera explícita, cual acto primero constitutivo de la identidad de la vida cristiana entera. Tenemos que partir que los documentos conciliares, podríamos, utilizando una expresión que le gusta al Papa Francisco, no decían todo. Lo que en realidad hicieron fue abrir, iniciar, suscitar un proceso. Por lo tanto, los documentos conciliares, naturalmente, no decían todo, pero nos dieron pistas, pautas para un posterior desarrollo. Otro documento que tiene alusiones y por lo tanto también estímulos en nuestro tema es el de precisamente la misión de los laicos en el mundo,
el decreto Apostolica Actuositatem. En él encontramos una mayor conexión explícita entre sacramentos de iniciación y actividad apostólica, y también entre actividad apostólica, liturgia existencial y acto celebrativo. Es decir, hay una explicitación mayor de la interrelación entre estos tres aspectos o estas dimensiones fundamentales de la vida cristiana. En el ejercicio del apostolado, los fieles laicos no solo se sirven de la palabra y los sacramentos, sino que ellos mismos son también por su testimonio vivo como un sacramento en acto para la evangelización y la santificación de los hombres. Se afirma especialmente en el número 6. Es decir, la presencia del creyente en medio del mundo como signo, como señal que remite a la presencia de Dios. Por lo tanto, sacramento en acto. En esta tarea apostólica de los laicos en medio del mundo, tiene un puesto privilegiado la instauración de un orden temporal nuevo, promoviendo la justicia del reino de Dios y la acción social cristiana. Por lo tanto, la importancia no solo de la participación en la celebración ritual y en las celebraciones sacramentales, sino el efecto que esas celebraciones tienen que producir, la transformación social. El apostolado deben ejercerlo los seglares en el mundo y en la Iglesia, en la sociedad humana y en la comunidad cristiana, para lo cual se ven fortalecidos con la vida litúrgica, es decir, la celebración de los sacramentos y muy especialmente la celebración de la Eucaristía, la participación en la Eucaristía como el alimento necesario para sostener el compromiso, el testimonio cristiano. También aquí, en este decreto sobre los laicos, se subraya el protagonismo del ambiente familiar. El lugar por excelencia de este apostolado es la propia familia, iglesia doméstica. Pero teniendo en cuenta que naturalmente, siendo ese un lugar, no es el único. El verdadero apostolado se apoya en el testimonio individual y colectivo, animado por la esperanza y la caridad, por el que los seglares edifican a la Iglesia y santifican al mundo, animándolo en Cristo. Este testimonio será más sólido y auténtico si sabe unir la liturgia existencial de la vida con la liturgia pública de la Iglesia. Es decir, la dimensión existencial y la dimensión litúrgico-celebrativa, la dimensión celebrativa sacramental y la dimensión existencial, testimonial de la propia vida cristiana. Podemos decir que el decreto Apostolica Actuositatem es el documento en el que mejor se une la liturgia de la vida con la liturgia de la celebración y se subraya el vínculo entre ambas. Es importante celebrar para vivir y vivir para celebrar. Aquí hay una referencia que a mí siempre me gusta subrayar a un texto litúrgico que es especialmente significativo en la fiesta de San Agustín, el día 28 de agosto. En la oración poscomunión se dice que nos convirtamos en lo que celebramos. Yo creo que es imposible decir con menos palabras, más contenido. Esa es la comprensión más profunda de la liturgia cristiana. Celebrar para ser en el mundo aquello que celebramos. Por lo tanto, la dimensión litúrgica de la vida cristiana no como una realidad cerrada en sí misma, una realidad cultural, sino como una realidad cultural que tiene esa dimensión necesaria de envío, de traducción en gestos, actitudes, modos de vivir concretos en la vida cotidiana.
Eso mismo se expresa en el decreto ad gentes, el decreto sobre la acción misionera de la Iglesia. La misión de la Iglesia, obedeciendo a Cristo y bajo el impulso del Espíritu, se cumple con el ejemplo de su vida y la predicación, con los sacramentos y demás medios de gracia, es decir, a través de esas celebraciones para vivir la misión. La misión es tarea de todos los confirmados y bautizados y debe realizarse por el testimonio y sobre todo, otra vez, por la caridad. Número 11 del decreto ad gentes. El verdadero iniciado o fiel cristiano, cuando hablamos aquí de iniciado, hablamos de aquel que ha hecho la iniciación cristiana completa, todo fiel cristiano, además de comprometerse por su bautismo a vivir en comunidad viva, se compromete también a promover la caridad y la justicia en la sociedad civil. Esta es una afirmación que está en el trasfondo de toda la doctrina conciliar. No siempre suficientemente explícito quizá en los textos, pero está detrás. Es decir, la dimensión existencial y de compromiso, de testimonio de la vida cristiana. Esto podemos resumirlo así rápidamente. Podemos afirmar que los dos documentos más directamente relacionados con nuestro tema, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes, apenas lo tratan en las conexiones e implicaciones que conlleva. En cambio, Lumen Gentium y sobre todo el decreto sobre los laicos, Apostolicam Actuositatem, ponen bien de manifiesto la dimensión existencial y social de la liturgia de la vida, poniéndola en conexión con la celebración litúrgica de la Iglesia, aunque tampoco saquen todas las consecuencias que se podrían. Pero nos ponen en el camino para ir profundizando en esa misma doctrina. ¿Quién se encarga de hacer eso? Los sucesivos pontífices que han ido haciendo la aplicación del concilio en la vida de la Iglesia. En primer lugar, y de manera especial, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que desarrolla de modo sorprendente la dimensión social de la liturgia, centrando especialmente su atención en la dimensión social de la Eucaristía. Hay un texto, un libro, que los que estéis interesados, en la BAC Minor, en la BAC, en los libros pequeños de la BAC, que es de los primeros años del posconcilio, está publicado en 1969, fijaos. Por lo tanto, con algunas intervenciones especiales del Papa, os lo pongo aquí. La Eucaristía en los textos del Vaticano II y del Papa Pablo VI. Ahí hay un desarrollo importante de estos, unos testimonios que nos ayudan a entender lo que voy a decir ahora. La Eucaristía supone la comunión en el mismo pan y la fraternidad en un solo corazón y una sola alma. Estamos en tiempo de Pascua, hemos escuchado frecuentemente los textos de los Hechos de los Apóstoles que nos hablan de esa comunión de vida. De modo que no se puede comulgar con Cristo sin comprometerse con la caridad, ya que el vínculo sacramental y el vínculo social de la caridad son inseparables. Esto el Papa lo desarrolla en distintos sitios que no podemos meternos ahora a enumerar. La Eucaristía es símbolo al mismo tiempo de una opción de fe, es misterio de fe, pero es también una opción social, es decir, el compartir la comunión de vida. El que la Eucaristía sea signo de unidad y vínculo de caridad quiere decir que los que participan en ella deben sentirse impulsados, debemos sentirnos impulsados a ejercer la verdadera y fraterna caridad. Se trata, por tanto, de una caridad encarnada, socialmente comprometida, que no excluye a nadie, pero que atiende de modo especial
a los más necesitados y marginados de nuestro mundo. Y si la Eucaristía nos compromete a la caridad, también nos alimenta y nos fortalece en la dificultad y en la enfermedad. La Eucaristía ejerce una verdadera función social, ya que crea y edifica en la solidaridad y fraternidad, en la igualdad y en la unidad. Yo, cuando explico o cuando desarrollo el tema litúrgico celebrativo, me gusta subrayar que la celebración de la Eucaristía es sobre todo, no sobre todo, entre otras cosas, una escuela de actitudes. La celebración de la Eucaristía nos enseña la escucha, nos enseña el perdón, nos enseña la alabanza, nos enseña la intercesión, nos enseña la comunión, pero son actitudes a vivir después en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, esa repercusión social de nuestra celebración. La Eucaristía contribuye de modo especial a la sociabilidad temporal de los hombres, afirma el Papa Pablo VI. Es creadora de conciencia social y solidaria entre quienes se esfuerzan por construir la ciudad terrena. Esa construcción de la ciudad terrena como consecuencia de nuestra participación en la Eucaristía. La Eucaristía crea y compromete a unas actitudes que posibilitan la verdadera sociabilidad humana, ya que se basa en valores de respeto, igualdad, unidad, fraternidad, unidos a compromiso de solidaridad y de atención especial a los más necesitados. Y no solamente la celebración de la Eucaristía, también el culto eucarístico fuera de la misa, si está bien entendido, debe promover en los fieles el amor social, o sea, anteponer el bien común al interés privado. El verdadero adorador de la Eucaristía es aquel que fomenta en sí mismo y en los demás los valores de la solidaridad, la fraternidad y la paz. Ahora que en muchos lugares y en muchos contextos se está volviendo a formas del culto a la Eucaristía fuera de la misa, a promover formas de culto a la Eucaristía fuera de la misa, a veces un poco desvinculadas de la celebración, es importante recordar esto. El culto a la Eucaristía fuera de la misa es una realidad estrechamente vinculada con la celebración y tiene que suscitar en nosotros las mismas actitudes que la participación en la Eucaristía. Por lo tanto, ese interés por el bien común, por la comunión, por el compartir y por lo tanto la justicia social, etcétera, etcétera. No se puede celebrar ni adorar la Eucaristía, dice el Papa Pablo VI, si no se aprende de Cristo muerto y resucitado, de su sacrificio y de su entrega, a ofrecerse como sacrificio agradable por la paz y la reconciliación, por la solidaridad y la unidad, esforzándose por llevar una vida permanente de verdaderos testigos, la liturgia existencial. Ofrecer de verdad el sacrificio de Cristo, o sea, celebrar la Eucaristía, implica el compromiso de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los demás, como don y pan partido para los más pobres y necesitados. Eso de ser otros Cristos en medio de la sociedad significa eso, ser también pan partido para los demás. Así podíamos sintetizar la función evangelizadora de los sacramentos y de la Eucaristía. Una evangelización íntegra implica los sacramentos, es decir, la catequesis conduce a la celebración sacramental. Pero unos sacramentos bien celebrados implican también la evangelización, es decir, la
sucesiva profundización en la comprensión y en la interiorización de los compromisos que suponen. Es decir, no basta celebrar los sacramentos, no basta la celebración ritual, tenemos que profundizar en lo que eso significa existencialmente. Y eso lo podemos aplicar a todos los sacramentos. Lo decimos de la Eucaristía, pero lo podríamos decir perfectamente del sacramento del matrimonio. A veces nos quedamos de una manera muy superficial en una crítica a los textos paulinos, por ejemplo, cuando habla del matrimonio. Y entonces, como tiene expresiones de su tiempo, de la mujer se someta al marido como al Señor, y entonces es antifeminista, es un machista. No es verdad. Luego se lo pone más complicado al marido, cuando le dice, ¿cómo tiene que amar el marido? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Entregándose por ella hasta el final. Es decir, lo que significa la profundidad de los signos sacramentales. No quedarnos en el cascarón, valga la expresión, perdonadme la expresión coloquial, sino profundizar, asumir, conocer y asumir la dimensión existencial. Sobre todo en la Eucaristía hay que destacar el valor evangelizador de la palabra. En todos los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, pero todas las celebraciones sacramentales tienen, a partir de la reforma litúrgica, una primera parte que es liturgia de la palabra. Por lo tanto, acoger la palabra de Dios que ilumina nuestra vida y luego nos envía. En resumen, es de admirar la presencia y el desarrollo que tiene en Pablo VI la dimensión social, especialmente de la Eucaristía. El Papa San Pablo VI es plenamente consciente de la riqueza de aspectos sociales, morales y vitales implicados en la Eucaristía. Sin embargo, la variedad de aspectos que toca manifiesta una gran sensibilidad respecto de ellos. Además de destacar la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia y del cristiano, insiste en sus implicaciones sociales y eclesiales. Unidad, igualdad, fraternidad, paz, caridad, entrega por los demás, solicitud por los más necesitados, escuela de conciencia y actitud social, ejemplo de fraternidad para el mundo entero. Por desgracia, esta riqueza social de la Eucaristía proclamada por el Papa Pablo VI será muy poco tenida en cuenta en la reforma litúrgica, en los libros litúrgicos con los que celebramos en la Iglesia, y muy especialmente tendrá no mucha resonancia en la celebración de la Eucaristía, aunque luego con el paso del tiempo hemos ido enriqueciendo en parte, pero podría ser deseable una mayor resonancia social también en nuestra forma celebrativa. San Juan Pablo II. La doctrina social en Juan Pablo II es una de las grandes enseñanzas. El Papa relanzó la doctrina social de la Iglesia y reiteró la necesidad del compromiso de los cristianos en la obra de liberación y promoción que las contingencias históricas particulares hacen particularmente urgentes, es decir, el compromiso social de los cristianos. La comunión con el Señor resucitado da a los fieles los mismos sentimientos de amor, preocupación y misericordia que animaron toda su existencia. Es decir, nuestra comunión con Cristo a través de los sacramentos está orientada a suscitar en nosotros los mismos sentimientos con los que Él vivió su entrega a los demás. La Eucaristía, verdadera alma de toda la Iglesia, es fundamento y alimento de la acción pastoral.
hasta el punto de poder hablar en Juan Pablo II de una eucaristización de la praxis. Es importante. Se trata de una verdadera conformación eucarística de la vida entera. El cardenal Martini, el jesuita arzobispo de Milán, acuñó una expresión que luego hemos utilizado mucho cuando hablamos de la Eucaristía y de su repercusión existencial. Él decía, la Eucaristía forma plasmatrice. En castellano podríamos decir, la Eucaristía forma modeladora de la vida cristiana, o si lo queremos más sintético, molde de la vida cristiana. Nuestra participación en la Eucaristía nos va modelando eso que decíamos antes. Recibimos el pan partido para ser pan partido para los demás. La Eucaristía expresa y lleva a la caridad. Y la caridad realiza y conduce a la Eucaristía. Son los dos elementos constitutivos de una misma realidad. Este amor de caridad expresado en la Eucaristía debe hacerse realidad concreta en un amor activo al prójimo, especialmente al más necesitado, al que más sufre de abandono e injusticia. La unión entre Última Cena, institución de la Eucaristía y lavatorio de los pies está exigiendo este compromiso. No me meto aquí a recordar todo lo que cada año subrayamos cuando celebramos el Jueves Santo, el lavatorio de los pies, cuando escuchamos el relato del lavatorio de los pies en la misa de la Cena del Señor, cómo ese relato vincula la celebración litúrgica, la celebración sacramental, con la vida de servicio, de atención a los demás. Este servicio y ayuda a los más pobres, si es realmente comprometido y realista, debe llevar a un empeño en el proceso de cambio social, en pro de una mayor igualdad y justicia en todos los órdenes, político, cultural, social, económico. Participar en la Eucaristía compromete a todos estos cambios. Y el Papa Juan Pablo II en muchas ocasiones insistía en estos conceptos. No cabe separar la Eucaristía y la vida, la liturgia y el compromiso. Aquí sería bueno, conviene subrayar una vez más la dimensión misionera de la celebración litúrgica. El envío al final de la celebración, que no es se ha terminado la misa, sino como cantaba el gran Cesario Gavarain en su composición de misa con niños, para las misas con niños, la misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir. Es decir, es la segunda parte de nuestra Eucaristía, vivir las consecuencias de nuestra participación. La Eucaristía en Juan Pablo II aparece como verdadero lugar y centro de transformación. El mismo carácter sacrificial de la Eucaristía está indicando hasta qué punto la vida entera puede quedar transformada en una oblación por los demás, en una entrega a los demás, que se expande a todas las situaciones por las que pasa el hombre en la sociedad y en el mundo. Este compromiso del cristiano eucaristizado no solo se desprende de la participación en la Eucaristía, sino también de su participación en otros sacramentos. Tiene su raíz, en definitiva, en la participación en la triple función de Cristo, que ya se dio por la iniciación cristiana, el llamado triple oficio, sacerdotal, profético y real. Participar, en definitiva, la participación del cristiano
en la misión de Cristo. Los sacramentos implican un compromiso para la vida y hacen de la vida un compromiso para el sacramento. El Papa esto lo recuerda, Juan Pablo II, en distintos documentos. Podríamos recordar la Christi Fideles Laici, la Sollicitudo Rei Socialis y otros documentos en los que habla de la dimensión comprometida de la vida cristiana. Es toda la tarea de la evangelización la que está unida a los sacramentos y en especial a la Eucaristía. La Sollicitudo Rei Socialis, la carta del compromiso en el mundo del trabajo, muestra una intención explícita de relacionar Eucaristía y vida social. Y el Papa lo desarrolla, Juan Pablo II lo desarrolla de una manera especial en un documento, diríamos, secundario de su magisterio. No es una encíclica, no es un gran documento. Es una de las cartas que el Papa Juan Pablo II dirigía cada Jueves Santo a los obispos y sacerdotes. Es la carta del año 1980, que se publicó titulada El misterio y culto de la Eucaristía, donde el Papa dedica diversos capítulos a esta dimensión. Y dice, por ejemplo, Eucaristía y caridad, Eucaristía y prójimo, Eucaristía y vida. Es decir, la dimensión existencial, misionera de la participación eucarística. Y por último, o penúltimo, porque luego haremos una alusión al Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI. Simplemente en él recordar el documento más directamente relacionado con nuestro tema, que es la exhortación apostólica sobre la Eucaristía después del sínodo de la Eucaristía, Sacramentum Caritatis. El Papa recoge en ese documento una preocupación de los padres sinodales que le habían expresado en una de las proposiciones. Los fieles cristianos necesitan una comprensión más profunda de las relaciones entre Eucaristía y vida cotidiana. La espiritualidad eucarística no es solamente participación en la misa y devoción al Santísimo Sacramento. La espiritualidad eucarística abarca la vida entera. El Papa Benedicto recoge esta inquietud sinodal y entonces la desarrolla en el documento Sacramentum Caritatis. En él subraya la relación intrínseca entre Eucaristía y misión y nos ayuda a redescubrir también el contenido último de nuestro anuncio, es decir, de ese misterio salvífico que celebramos en la Eucaristía. Él habla un concepto importante en ese documento, es precisamente la comprensión de la vida espiritual, es decir, el culto espiritual que él dice es la propia vida cristiana vivida en consecuencia. Creo que es una expresión magistral de esta dimensión social, existencial de la participación sacramental. Bien, es en la liturgia donde Dios revela por medio de la palabra y los signos salvíficos lo que Él es en la historia de la salvación que se actualiza en el culto cristiano. En el orden sencillo y solemne del año litúrgico se nos revela el designio de amor de Dios hacia la humanidad y su acción liberadora a favor de Israel, la cercanía gratuita de Dios y el principio de la creación y la acción gratuita de Dios. En este momento final de dicha historia de salvación tenemos a Jesucristo, en quien se cumple el designio de amor del Padre y se revela el misterio de amor trinitario que es el origen y la meta de la persona humana. En los sacramentos se ofrece y se aplica este misterio de amor, haciendo de gentes de todo origen
nuevas criaturas en la Iglesia, con un destino que asume y trasciende las realidades sociales. En toda experiencia religiosa auténtica, y especialmente en la liturgia cristiana, por tanto, se revelan como elementos importantes tanto la dimensión del don y la gratuidad, captada como algo que subyace en la experiencia que la persona humana hace de su existencia junto con los demás en medio del mundo, tanto la dimensión del don y de la gratuidad como las repercusiones de esta dimensión sobre la conciencia del hombre, que se siente interpelado a administrar responsablemente y en manera de comunión el don recibido, es decir, recibir para compartir. La persona humana y su completo desarrollo individual y social es el centro de interés de la doctrina social de la Iglesia y es también el principio sacramental de la liturgia, que se basa en una concepción del hombre que tiene en cuenta tesis fundamentales de dicha doctrina social, como son la unidad de la persona humana, abierta a la trascendencia, única e irrepetible, dotada de libertad y dignidad, llamada a vivir en sociedad. En efecto, contra todo dualismo, la liturgia cristiana, desde el bautismo a las exequias, es decir, todo el recorrido vital, se sirve de signos sensibles y consagra al ser humano íntegro en cuerpo y alma para la Iglesia como cuerpo de Cristo y la vida eterna. En cada paso de la iniciación cristiana y los demás sacramentos, el hombre es tratado como un ser libre, que responde a Dios a través del diálogo, las opciones y requerimientos que se le presentan, de modo que no está atado por la generación carnal ni por una coacción social. Ahora vamos a ver de una manera sistemática, en el tiempo que nos queda, la vinculación, la relación entre doctrina social de la Iglesia y liturgia. Es decir, cómo estas dos realidades están presentes en la vida cristiana. Como leemos en las páginas finales del compendio de la doctrina social de la Iglesia, la fe en Dios y en Jesucristo ilumina los principios morales que son único e insustituible fundamento de estable tranquilidad en que se apoya el orden interno y externo de la vida privada y pública, que es el único que puede engendrar y salvaguardar la prosperidad de los estados. La vida social se debe ajustar al designio divino. La dimensión teológica se hace necesaria para interpelar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana. La persona humana y su completo desarrollo individual y social es el centro de interés de la doctrina social de la Iglesia. Y el principio sacramental de la liturgia se basa en una concepción del hombre que tiene en cuenta tesis fundamentales de dicha doctrina social, como son la unidad de la persona humana, abierta a la trascendencia, única e irrepetible, dotada de libertad y dignidad, llamada a vivir en sociedad. La actividad social del cristiano tiene como específico fin el que se intenta cooperar con la voluntad de Dios expresada en su palabra y en la persona y obra de Jesucristo. Y ello con la conciencia de que esto solo es posible si se cuenta con la ayuda de la gracia. En primer lugar,
de las virtudes infusas de la fe, esperanza y caridad, recibidas en la iniciación cristiana, y en cada momento con el auxilio de las gracias actuales y las mociones del Espíritu Santo. Es decir, dicho en una forma diríamos, más inmediata, el creyente como colaborador de Cristo en la obra de la salvación. Tarea para la cual nos sentimos incapaces y en la cual Dios nos da su gracia para que podamos vivir esa tarea, ejecutar esa misión. Esa gracia nos viene a través de los sacramentos. Por lo tanto, sacramentos para la vida y una vida que celebra los sacramentos precisamente para ser vivida en plenitud. No podemos quedarnos con una idea de la gracia como una ayuda exterior, porque se trata sobre todo del fruto de la incorporación a Cristo, de la vida en Cristo, con el cual todo lo podemos. Y esa vida nace y se mantiene en la participación litúrgica. A través de los sacramentos nos incorporamos a Cristo y en la celebración sacramental, viviendo la comunión con Cristo, alimentamos esa vida que tenemos que comunicar. No basta conocer a Cristo y su doctrina. No basta amarlo e imitarlo. Lo anterior está al alcance de los no cristianos, que pueden trabajar en la misma dirección de los discípulos de Cristo, ya que él mismo dijo: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. El Concilio Vaticano II habla de los cristianos anónimos, los que viven el Evangelio sin una adhesión explícita al Evangelio y a la Iglesia. El cristiano parte de su existencia injertada en Cristo, es decir, de la vida de la gracia que le llega a través de los sacramentos. El último domingo escuchábamos, los dos últimos domingos, en el Evangelio, Domingo del Buen Pastor y Domingo de la Vid, el domingo pasado, nos hablaba el texto evangélico de la importancia de permanecer en Cristo, o sea, vivir la comunión con Él para dar fruto. Esa es la vida sacramental, que es la que alimenta la savia, que alimenta el fruto que podemos dar en nuestra vida social. Como proclama el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia en su conclusión, no será una fórmula lo que nos salve, sí una persona y la certeza que ella nos infunde: yo estoy con vosotros. No se trata de inventar un nuevo programa, el programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva de la Iglesia. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celestial. Número 577 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. La Iglesia es signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana, cuya dignidad es el fundamento personalista de la doctrina social. Por ello, cuando la comunidad cristiana responde a la convocatoria de Dios y se reúne en asamblea litúrgica, siente su identidad en la historia de la salvación, sin que el destino final de la eternidad la arranque de esta historia de los hombres, en la que avanza como el Señor, haciendo el bien y curando a las víctimas del pecado del mundo. Es decir, siempre, continuamente, también a través de la liturgia, el principio de la encarnación. Vivimos en el mundo con una misión precisamente de transformación del mundo. La liturgia de la Iglesia
es la misma que la del cielo, porque tiene un mismo protagonista, que es el Señor resucitado. En ella no solo leemos la palabra de Dios como en un documento santo, sino que es el mismo Señor quien nos habla. Nos lo dice el concilio, Sacrosanctum Concilium 7, cuando se proclama la palabra de Dios en la celebración litúrgica, Dios mismo habla a su pueblo. El vosotros y el hermanos que escuchamos en la proclamación de la palabra de Dios se refieren a los presentes en la celebración más que a los galileos o a los corintios o a los efesios destinatarios primeros de aquellas cartas. La gracia regeneradora y consagrante de los sacramentos nos hace ser sacramentos de Cristo en el mundo, palabra y signo. Y la experiencia comunitaria llama a una comunión social que debería ir más allá de un acuerdo de conveniencias. De este modo, leemos en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia a la identidad y misión de la Iglesia en el mundo, según el proyecto de Dios realizado en Cristo, corresponde una finalidad escatológica y de salvación. Cuando hablamos de escatológico, queremos decir que el sentido del hombre y el mundo tienen el cumplimiento de su destino en Dios. Eso que coloquialmente solemos decir, estamos aquí de paso, pero eso no significa que no tengamos que vivir aquí, tenemos que vivir comprometidamente aquí. Con la predicación del Evangelio, la gracia de los sacramentos y la experiencia de la comunión fraterna, la Iglesia cura y eleva la dignidad de la persona, consolida la firmeza de la sociedad y concede a la actividad diaria de la humanidad un sentido y una significación mucho más profundos. Es decir, ¿cuál es una parte de nuestra tarea? Ayudar al hombre de hoy, a la persona humana, a la sociedad actual, a trascender la realidad, a ser capaz de mirar más allá, a no quedarse en lo inmediato. Por lo tanto, a una visión más plena de la propia realidad. En el capítulo 4 del Compendio de Doctrina Social encontramos los principios de la doctrina social de la Iglesia que van junto con los valores de la verdad, la libertad y la justicia por los que hay que trabajar y comprometerse. Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Se trata del principio de la dignidad de la persona, en el que cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra fundamento. El principio del bien común, el de la subsidiariedad y el de la solidaridad. Estos principios, expresión de la verdad íntegra sobre el hombre, conocida a través de la razón y de la fe, brotan del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. La Iglesia, en el curso de la historia y a la luz del Espíritu, reflexionando sabiamente sobre la propia tradición de fe, ha podido dar a tales principios una fundación y configuración cada vez más exactas, clarificándolos progresivamente en el esfuerzo de responder con coherencia a las exigencias de los tiempos y a los continuos desarrollos de la vida social. La liturgia cristiana educa en el principio de subsidiariedad y participación, porque en ella el elemento jerárquico no debe apropiarse de lo que deben hacer tanto la asamblea en su conjunto como los ministerios y funciones que deben ser asumidos por los laicos.
es la regla de oro de la liturgia, aquello de que cada uno tiene que hacer todo, pero solo lo que le corresponde. Eso indica una responsabilidad personal. Yo tengo que implicarme plenamente, pero tengo que implicarme dejando que los demás también se impliquen. Tengo que hacer todo lo que me corresponde, pero solo lo que me corresponde. Y eso vale para todos y en todos los ámbitos de la vida cristiana. Lo mismo ocurre con el principio de solidaridad, cuyo significado y valor va más allá de la solidaridad como principio social o como virtud moral, o como un valor inscrito en la especie humana, sino que este valor que impulsa el crecimiento de los hombres recibe un sentido superior en la vida y en la palabra de Jesucristo. Verdaderamente, en la liturgia están los valores fundamentales de la vida social, que son como la materia que se transforma en la vía de la caridad. La experiencia de gratuidad y la desproporción entre la gracia y los méritos personales. La grandeza del perdón, que viene del sacrificio de Cristo, y la tremenda fuerza de sus palabras. Tomad y comed, tomad y bebed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lleva a transfigurar la solidaridad en caridad, del mismo modo que la bendición, consagración de los esposos, con la invocación del Espíritu Santo, transforma su amor humano, bueno y hermoso en sí mismo, en sacramento del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Fijaos, aquí está la esencia del sacramento del matrimonio. ¿En qué se diferencia la celebración del sacramento del matrimonio de la celebración del matrimonio civil, social, no sacramental? En que la presencia y la acción del Espíritu transforma ese amor humano en sacramento del amor de Dios y le da una profundidad absolutamente nueva. En esta síntesis de la fe y la vida no caben dualismos. El cristiano no debe separar su espiritualidad del compromiso social cotidiano. Es una espiritualidad que rehúye tanto el espiritualismo intimista como el activismo social y sabe expresarse en una síntesis vital que confiere unidad, significado y esperanza a la existencia. Por tantas y diversas razones, existencia contradictoria y fragmentada. Para ello, la síntesis entre fe y vida requiere un camino regulado sabiamente por los elementos que caracterizan el itinerario cristiano, o sea, la adhesión a la palabra de Dios, la celebración litúrgica del misterio cristiano, la oración personal, la experiencia eclesial auténtica, enriquecida por el particular servicio formativo de prudentes guías espirituales, el ejercicio de las virtudes sociales y el perseverante compromiso de formación cultural y profesional. Fijaos la riqueza de perspectivas, adhesión a la palabra, celebración litúrgica, oración personal, experiencia eclesial, ejercicio de virtudes sociales, por lo tanto, vida y compromiso social, elementos caracterizantes del camino cristiano. La liturgia católica, renovada tras el Concilio Vaticano II, ha incorporado a sus textos una mayor inquietud social, que puede enriquecerse más aún, pero bueno, un camino se ha hecho. Reflejo de la doctrina social de la Iglesia anterior y de los grandes documentos conciliares, en especial la mencionada Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo.
Eso lo podemos ver, esa inquietud social, en los formularios, por ejemplo, en el misal de las misas para diversas necesidades. Formularios de la celebración de la Eucaristía por la paz, por la justicia, por la reconciliación, por la santificación del trabajo humano, por la concordia, así como la oración preferente en favor de los pobres de toda clase, los que padecen hambre, los prófugos, exiliados, cautivos, encarcelados, enfermos, moribundos, afectados por catástrofes naturales, por la violencia, por la guerra. ¿Todo ello para qué? Para que un amor puro y generoso nos impulse a promover el progreso de los pueblos y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia. Y ello, todo ello, como fruto coherente de la participación y comunión eucarística. Antes del concilio era frecuente encontrar en el misal oraciones que impulsaban a los fieles a despreciar las cosas de este mundo y a amarlas del cielo. Esta tendencia dualista y espiritualista ha cambiado en expresiones como que de tal modo aprendamos a valorar los bienes de la tierra que no perdamos los del cielo, o que de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos, o para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Hemos podido repasar rapidísimamente cómo la liturgia de la Iglesia incorpora los principales temas de la doctrina social y lo hace tanto por medio de su misma estructura teológica como a través de un interés específico incrementado en los textos recientes, cuyo conocimiento y utilización podrían mejorarse. Es decir, muchos de los fieles no conocen que hay formularios de misas por diversas necesidades, pues por el mundo del trabajo, por el mundo de... ¿Por qué? Porque en su parroquia nunca las han oído utilizar. Por lo tanto, hay que familiarizarse con esa realidad que está presente en la vida de la Iglesia y que tenemos que aprender a interiorizar pues mucho más. Es un camino que tenemos que hacer. Bien, entiendo efectivamente que ha sido un bombardeo en una hora, pero espero que sirva para por lo menos suscitar la inquietud por deshacer en nosotros ese dualismo que a veces tenemos de la liturgia como algo desencarnado que tiene que ver con la realidad trascendente, pero que tiene que ver poco con la vida de cada día. Una verdadera comprensión de la liturgia cristiana y de los sacramentos exige una vida coherente, exige una dimensión social. Tenemos 5 minutos si alguien quiere pedir alguna aclaración, presentar alguna pregunta antes de que me tenga que ir a celebrar la Eucaristía. ¡Ánimo! Yo espero que Ignacio María os haga llegar a través de los coordinadores el esquema donde podéis ir a ver en los textos las referencias concretas y de esa manera volver a, de alguna manera, recordar otra vez lo que yo he dicho. Pero a cambio pide hoy por mí en la misa, que soy pecador. Que a cambio pidas por mí en la misa, vale. Que soy un pobre pecador. Por todos. Mira, yo preguntas no, pero dar las gracias y a ver cómo esto se puede propagar en las distintas parroquias para que los reverendísimos curas lo tengan en cuenta. Pues mira, esto es siempre la misma historia, estimulando a los propios pastores, siempre de una manera caritativa, a que despierten esta sensibilidad. Yo se lo
este tema, yo insisto, yo soy sacramentino, por lo tanto, la misión eucarística la tengo muy interiorizada desde hace mucho tiempo. Pues yo les digo siempre a mi gente, digo, mirar que no se trata de hacer muchas comuniones, de multiplicar las comuniones, sino de acrecentar la comunión, que se profundiza también a través de las comuniones, pero que no se puede reducir solo a las comuniones. La comunión sacramental no son méritos acumulables, es el alimento para una vida eucarística, para una vida de comunión con los demás. Entonces, pues animando a nuestros pastores a que entren en esta sensibilidad y luego pues la puedan compartir. Lino, yo Sí. veo que la exposición que nos has puesto de la doctrina conciliar es muy clara y además es muy profunda, pero no siempre se ha llevado a la práctica, ni Claro. se ha desarrollado en la vida de la Iglesia. No. Empezabas con una pregunta, que la celebración sacramental no esté separada de la vida. Y yo por lo que veo y conozco, todavía los sacramentos cuando se celebran están totalmente separados en el lenguaje, en la exposición y en la cercanía. Con lo cual la doctrina es muy clara, pero la realidad no se está llevando a la práctica. No es cosa de culpar a nadie, simplemente que el concilio está muy bien, pero no se ha desarrollado. Constatamos una realidad, pero eso a todos los niveles de la vida de la Iglesia. Los historiadores dicen que una gran reforma eclesial necesita 100 años. La reforma del Vaticano II, no solo la reforma litúrgica, la reforma de la Iglesia que el Vaticano II significa, es una reforma de tal calado que efectivamente necesita tiempo. Solo que, claro, nuestros tiempos, el tiempo que vivimos cambia mucho más rápidamente. Y la Iglesia es un engranaje todavía demasiado lento y lo constatamos a tantos niveles de la vida eclesial. Y nosotros respondemos a una pregunta que nos hicieron hace 3 días y el que ha hecho la pregunta ya se le ha olvidado la pregunta, porque hoy ya tiene otras. Entonces, es algo que tenemos que ir, haciendo y que, bueno, pues en la medida en que vemos que es una urgencia, pues también diríamos empujándola. Esta aplicación que es absolutamente necesaria, está claro. Si no, no hemos entendido los sacramentos. Yo, Lino, como ya te tienes que ir a celebrar porque son -4 y la película de Willy Wilder, lo de con faldas y a lo loco, eso es una cosa, y con el alba y la casulla a lo loco es otra. Entonces, yo quería darte las gracias, bueno, pues que ya llevas varios cursos colaborando con nosotros y encantadísimos de que nos ayudes a abrir los ojos y abrir la vida de fe, ¿no? Porque en definitiva, como tú bien decías, en los sacramentos está nuestra vida de fe. Y quería aprovechar, porque hoy es la última clase del curso, quería agradeceros a todos el esfuerzo que habéis hecho, porque a pesar del virus, a pesar de la pandemia, es verdad que somos menos alumnos y somos menos participantes que si hubiera sido presencial, pero creo que hemos salvado los trastos dignamente. Creo que todos hemos hecho un esfuerzo grande de adaptarnos a este invento de las nuevas tecnologías. Quería daros las gracias a los coordinadores de Vicaría por están José Miguel, está Jorge, hoy no se ha podido conectar Ángel de la Vicaría Quinta. Bueno, pues por todo el trabajo, por toda la difusión que hacéis de la escuela. Sobre todo daros muchísimo las gracias a, entre comillas, a los alumnos, porque yo creo que en la escuela no hay ni profesores ni alumnos, somos creyentes que vamos compartiendo la vida, lo que sabemos, lo que vivimos, lo que conocemos y nos enriquecemos los unos a los otros. Pues daros las gracias y no quiero usar la palabra frívolamente con la que nos está cayendo, porque evidentemente hablar de virus y de infecciones hoy en día, pues hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Por respeto a tanto dolor, a tanto sufrimiento. El hermano de Lino es médico, está en el clínico y él sabe lo terrible de esta situación, ¿no? Pero la escuela quiere funcionar, entre comillas, como un virus. Es decir, la escuela lo que trata de transmitirnos es unos conocimientos, unas experiencias, unas posibilidades,
Y al final cuando preguntabais, bueno, ¿y esto cómo se lleva a las parroquias? Bueno, pues vosotros tenéis que ser, insisto, lo digo con todo el respeto y sin querer frivolizar ni muchísimo menos, tenéis que ser los agentes infecciosos. ¿Cómo? Mediante vuestra participación en los grupos de adultos, en los grupos de liturgia, en los grupos de cáritas, en los catecumenados, en la Eucaristía, en los espacios de oración, en los consejos pastorales. Es decir, en todos esos foros donde se va materializando gran parte de nuestra vida eclesial y cristiana, pues ahí es donde tenemos que transmitir, preguntar, invitar, proponer, chinchar, como decía Lino, sin perder nunca la caridad fraterna ni la caridad evangélica, pero bueno, también con esa dimensión profética que él al principio de la exposición nos citaba, ¿no? Y para eso se concibe también la escuela. La escuela no es solamente para que cada uno de nosotros aprendamos muchas cosas, nos enriquezcamos y hoy nos acostemos diciendo, uy, qué bien que he aprendido muchas cosas, ¿no? La pretensión de la escuela era mucho más sencilla, es que esto llegue a las comunidades y que seamos como la levadura que fermenta la masa. Así que ya sabéis lo que dice Terminator, ¿no? ¿Os acordáis que la película dice volveré o regresaré? Pues que sepáis que en septiembre regresaremos. Os esperamos. Muchísimas gracias. Cuidaros No, muchísimo. pues, gracias a todos por la participación y encantado de colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Hasta la próxima. Gracias. un abrazo enorme para todos. Chao. Gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Yo quería Adiós. preguntar cómo nos vais a mandar en ese resumen que ha dicho Lino. Pero si ya he puesto... Sí, los vídeos se cuelgan todos en la Vicaría de Pastoral Social y junto con ellos, cuando hay algún documento, también se cuelga. Entonces, yo me preocuparé de que Ignacio María me envíe el documento y lo colgaremos allí. Perdonad que me meta, Covadonga. Acabo de daros el link ahí donde el chat. Sí, pero es que ha sido tan rápido. Bueno, pues ahí tenéis el link. Justamente ese es el que lleva los vídeos. Pero si no, en el propio buscador de Pastoral Social ponéis vídeos escuela formación social y tenéis acceso a los vídeos. ¿Vale? Vale. Vale, Okay. gracias. Bueno, pues ahí lo tenéis. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, adiós. Oba, gracias de todo. Sí. Que gracias. Adiós. Es un placer poder estar aquí y difundir, y vosotros también tenéis esa misión de difundir a otros, ¿no? Para que más personas se puedan beneficiar. Claro. Bueno, un beso a todos, ¿eh? Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós, Pilar.